Estoy seguro que te estás preguntando qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando en mí. Yo quiero decirte que es el Espíritu Santo. Amén. Yo creo que es el Espíritu Santo. Quiero decirte, el Espíritu Santo está presente con el grupo de alabanza y con todos los que estamos cantando y estamos diciendo: tú eres digno de alabar, tú eres el único, tú eres el único. Y quiero decirte que el Señor quiere que continúes con su presencia, que continúes disfrutando su presencia y ahora escuchando su palabra y aprendiendo de Él, porque es la manera como nosotros también nos alimentamos, es la manera como nosotros podemos transformarnos a través de la Escritura. Y yo te pido, Señor, que continúes con nosotros, que continúes aquí con nosotros, Padre mío, y que abras nuestros corazones, que nos transformes, que nos sigas tocando, Señor, que podamos reconocer que el único que es digno de alabanza eres tú, no soy yo, no es el grupo de alabanza, no es mi hermano de la izquierda o de la derecha. El único que es digno de alabanza eres tú, Padre. Y entrego mi corazón a ti para que tú me enseñes, Padre, lo que tú tienes para mí en el día de hoy. Sigue con nosotros, sigue, Señor, enseñándonos y transformándonos, Señor. Te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, continuamos con las series Misiones Extendidas. Y hoy cerramos las series. Hoy es el último mensaje sobre misiones extendidas, que básicamente lo que han venido presentando la visión de la iglesia. Y si recordamos, el primer mensaje hace 2 semanas fue alcanzar a las personas para Cristo. El Señor nos invita a nosotros, que nosotros presentemos el Evangelio y compartamos el Evangelio a aquella persona que no lo conoce. Y es posible que tú te sientas no capacitado, y es posible que tú te sientas: yo no lo puedo hacer. Pero hay algo misterioso que ocurre cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y tú lo dejas actuar. Y puedes compartir el Evangelio de una manera natural, de una manera directa. Y siembras esa semilla. Y recordemos que en el primer mensaje estamos hablando que de pronto llega otra persona adicional que también habla, y otra más, y otra más. Y quizás no veamos el resultado. Quizás no lo veamos el resultado, pero al final esa persona conoce a Cristo. Terminamos este primer mensaje diciendo cuáles son las 3 personas que te ha colocado el Señor para que tú ores por ellas y para que tú le permitas también presentar el Evangelio. Espero que hayan orado y siguen orando por esas 3 personas y hayan podido avanzar un poquito más para presentarle a esas personas. La segunda semana estuvimos hablando, la semana pasada esa fue, sobre somos llamados a transformar el mundo. El pastor Luciano dio un mensaje precioso sobre Mateo 28, la gran comisión, que somos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Y estoy seguro que ustedes sintieron probablemente un llamado específico para ti que te dice: ve, deja de estar aplazando estos planes y ve, porque el Señor te está llamando. Y tienes que, mi invitación, obedecer. Y todos recibimos un mensaje quizás de una manera específica. Tenemos que obedecer para seguir como iglesia trabajando en su reino y haciendo discípulos, enseñándoles a obedecer la palabra de Dios. Pero hoy voy a traer el tercer mensaje, y hoy vamos a hablar de ayudar a los necesitados. Porque no podemos dividir el presentar el Evangelio y no ayudar al necesitado, aquel que tú te encuentras y que necesita tu ayuda. No podemos dividirlo. No podemos estar predicando el Evangelio o estar ayudándonos, sino presentando siempre el Evangelio y solo el Evangelio y solo el Evangelio. Pero si yo veo a alguien que no pertenece a mi iglesia, si yo veo a alguien que no cree lo mismo que yo creo, yo no lo voy a ayudar. No, tiene que ser un llamado congruente. El Señor nos dice adicionalmente de que amemos a Dios sobre todas las cosas, que también amemos a nuestro prójimo. Por eso este mensaje que estoy
trayendo para ustedes se llama El amor que sale al camino. Y cuando estaba pensando, yo creo que me equivoqué, no me equivoqué, pero lo que quiero decirles es también, el Señor nos enseña a entender quién es tu prójimo. El amor que sale al camino, porque la idea es que cuando tú estás caminando te vas a encontrar también con tu prójimo. Ese prójimo necesita ayuda y es tu llamado a que tú lo ayudes también en el nombre de Jesús. Y qué mejor para esta enseñanza que la parábola del buen samaritano, que seguramente tú lo has escuchado múltiples veces. Pero hoy el Señor te está trayendo un mensaje diferente. Hoy el Señor quiere que tú lo entiendas de una manera diferente. Hoy el Señor quiere que entiendas que no puedes colocarle límites al amor a tu prójimo. Y eso es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. ¿En cuáles de los evangelios se encuentra esta parábola? En el evangelio de Lucas. En ningún otro evangelio lo encuentras. No está en el evangelio de Mateo, no está en el evangelio de Juan, no está en el evangelio de Marcos. Lucas, el San Lucas, el evangelista Lucas fue el único que trajo este evangelio. Y tenemos que darles gracias a él. Tenemos que darle gracias a él, porque cuando yo empiezo a pensar, cuando elaboré este mensaje, el Señor me iluminó. Lucas era una persona gentil. Lucas no era un judío como los otros evangelistas. Lucas era gentil. Gentil significa que no viene de la descendencia israelita. Él es completamente gentil. Él era un doctor, como quizás muchos de ustedes son profesionales. Estoy seguro, yo los conozco algunos de ustedes. Todos estudiaron en sus países, todos son profesionales. Son una especie de Lucas. Él era gentil. Él no conoció a Jesucristo en vida, como quizás tú tampoco no conocemos a Jesucristo en vida, pero alguien le presentó el evangelio al evangelista Lucas, y eso ocurrió en Antioquía. Parece, de acuerdo a los historiadores, que él estaba en la iglesia de Antioquía y él escucha sobre el mensaje de Jesucristo, queda transformado y dice: yo lo voy a seguir, voy a trabajar con él. Y conoce a Pablo. Voy a trabajar y voy a acompañar a Pablo en su obra misionera. Y va en el segundo viaje de Pablo, acompaña a Pablo en su tercer viaje también. E incluso cuando Pablo está yendo encarcelado a Roma, también lo acompaña el evangelista Lucas. La perspectiva que trae es muy similar a la que nosotros tenemos, en el sentido que somos también, venimos de ser gentiles, no descendientes del pueblo de Israel directamente. No somos judíos, sino somos gentiles. No conocimos al Señor físicamente, pero lo conocemos espiritualmente, porque el Espíritu de Él vive en nosotros. Amén, amén. Voy a leer la parábola y quiero comentarles que hay un regalo de parte de la iglesia para todos ustedes. Al frente de sus sillas ustedes van a encontrar un librito como este, ¿no? Y hablando con el pastor Pierce, dijimos: qué tan importante es que nosotros tomemos notas del sermón. Qué tan importante es que cuando tú estás en la alabanza y hay cosas que dices: yo no la entiendo, pero me está tocando mi corazón. Qué rico sería poderlas escribir y llevármelas. Pues bueno, eso es lo que hemos hecho. Y si ustedes se dan cuenta, tiene un logo en la parte de arriba que dice Sermon Notes. Y en la parte de abajo dice, ¿qué es lo que dice? Notas del sermón. Entonces yo los invito a que tomen un esfero, decimos esfero en Colombia, tomen un lápiz, busquen el de al lado, al frente de su silla, me mire a la izquierda o en la derecha, y tomen notas, porque el Señor te habla en el día de hoy. Llévatelo a tu casa, vuélvelo a traer para seguir escribiendo las notas de los diferentes sermones. Y si se te olvidó un día, no te preocupes. Coge otro, llévalatelo también, porque vamos a estar llenando constantemente estos libros para que ustedes puedan llevarse los mensajes de los sermones. Así yo los invito también que vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y vamos a estar leyendo desde el versículo 25 al versículo 37. De nuevo, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Antes de empezar a leer, yo quiero también comentarles, me acaba de recordar, el Espíritu es algo bien interesante con Lucas también que me encanta. El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Y Lucas, siendo gentil, si ustedes estudian el Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta que los primeros 9 capítulos
Nos presenta quién es Jesús. Él explica quién es Jesús, el Hijo de Dios, da las características, nos presenta la identidad de Jesucristo durante esos 9 capítulos. Pero en el capítulo número 10 en adelante, Él nos enseña cómo ser un discípulo de Jesús. O sea, nos presenta quién es Jesús y a partir del capítulo 10 nos dice cómo puedes seguir a Jesucristo. Y arranca precisamente con esta parábola. Para Jesucristo era importantísimo también que amáramos a nuestro prójimo. Entonces vamos a aprender quién es nuestro prójimo a través de esta parábola. Versículo, esta es la palabra de Dios para el día de hoy. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarte. Así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Preciosa la parábola, y quiero que entiendas el contexto en el cual se encontraba Jesucristo. Jesucristo se encontraba muy cerca de Jerusalén. Probablemente estaba en una aldea, probablemente estaba al aire libre, probablemente estaba en una casa, y habían allí múltiples judíos, pero también habían lo que se llaman los escribas, que eran básicamente los maestros de la ley. Eran personas que interpretaban el Torá y enseñaban. Pero también debió haber habido gentiles allí. Quiero que se imaginen, una de las cosas preciosas que yo los invito también cuando ustedes están leyendo las Escrituras, es que ustedes se imaginen estando allí. Imagínate estando allí. Tú lees las parábolas de Jesús, lees los diferentes versos, y yo quiero que utilices tu imaginación como práctica. Colócate en esa escena. Piensa en el olor que había, piensa en el calor que había, piensa en las personas que había. Imagínatela. La imaginación el Señor nos la presenta para que la utilicemos también para nuestro propio beneficio. Entonces imagínate en este momento sentado quizás, o quizás parado, como te imagines, como tu imaginación te lleve, en medio de una cantidad de personas eruditas. Habían personas eruditas en la palabra, pero de pronto tú, gentil, que no sabías mucho, y escuchas a Jesucristo. Tú quieres conocer a Jesucristo, tú quieres escucharlo, y de pronto empiezas a dar, de pronto empiezas a dar codazos para poderte sentar en la primera fila, porque yo quiero escuchar a Jesucristo, quiero sentarme ahí. De pronto te arrodillas ahí delante de Jesucristo y lo escuchas en esta parábola, y lo escuchas. ¿Y qué ocurre? Él estaba allí y hay alguien que de pronto levanta la mano y dice, un escriba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y tú te quedas preguntando, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Por qué hará esta pregunta este señor? ¿Por qué este erudito hace esta pregunta? Lo más seguro que nos dicen las Escrituras
Es que este señor quería entender quién es Jesucristo. ¿Cómo es posible que Jesucristo, sabiendo la ley, anda con personas impuras? Anda con personas que son pecadoras, anda con prostitutas, anda con personas que son recaudadoras de impuestos. Toca al leproso, que era algo imposible de hacer según la ley, porque se volvía impuro la persona. Entonces le pregunta a Jesucristo, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Lo estaba de cierta manera, dicen las Escrituras, tratando de retar, no con maldad, pero entender qué me va a responder Él con respecto a la vida eterna, qué me va a responder Él con respecto a la ley. Y me encanta que Jesucristo no responde a Él mismo, sino que le devuelve ¿qué? Le devuelve una pregunta a ese escriba. Le responde con una pregunta. Y también, si yo me siento allí, ¿saben qué me llegó? Que también deberíamos aprender de Jesús. Que a veces no debemos de responder las cosas, sino devolverle a la persona que estamos hablando con una pregunta. Si quieres, anótalo allí en los sermones, pero algunas veces, en el sermón de notes, algunas veces no tenemos que decir qué pensamos nosotros, sino tenemos que devolverle la pregunta a esa persona y decirle: ¿qué es lo que tú me estás tratando de preguntar? ¿Qué es lo que estoy tratando de entender en medio de la pregunta que tú me estás dando? Yo quiero entender más lo que tú me estás preguntando para yo poder responderte. Es prácticamente lo que hace Jesucristo. Yo quiero entender en medio de las líneas, en medio de lo que tú me estás diciendo, ¿por qué me preguntas qué puedes hacer para heredar la vida eterna? Así que le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y es cuando vemos el versículo 27 y 29, el escriba responde muy bien. Versículo 27 y 29 dice: como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarte, así que le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? El levita respondió muy bien, porque combinó dos versos del Antiguo Testamento. Y seguramente su Biblia, tu Biblia, la que tú tienes, si tú vas a la parte final de la Biblia, debe estar un footnote que llaman en inglés, en donde están esos dos versos. En la mía dice Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18. El levita el levita no, sino el maestro de la ley, el escriba, le respondió con dos versos que los une en el Antiguo Testamento, quizás porque el mismo Jesucristo ya lo había predicado y Jesucristo lo dice. La ley, toda la Torá se puede reducir en estos dos versos. Ama al Señor con todo tu ser, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después, ama a tu prójimo. No lo puedes dividir, dice Jesucristo. No lo puedes dividir. Y Jesucristo lo hizo bien respondido. Haz eso y vivirás y tendrás vida eterna. Haz eso y tendrás vida eterna. Haz eso y estás bien. Vas a tener vida eterna. Yo quiero que subrayes el todo. Te das cuenta, dice: ama al Señor tu Dios con todo. Corazón, todo. Ser, todas tus fuerzas, subráyala. Toda tu mente. Y es posible que tú te preguntes: ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo amar de tal manera tan completa como lo está presentando la ley, como lo está presentando Jesucristo? Cuando hablamos de todo el corazón, son todas nuestras emociones. Cuando tú estás leyendo, todo tu ser es todo tu ser espiritual. Cuando tú hablas todas tus fuerzas, es con todo tu cuerpo. Cuando tú hablamos de tu mente, es todas tus pensamientos, tu vida mental. Hay una explicación de William Temple que a mí me gusta. Él es un pastor anglicano, murió en el año 1944. Este pastor le decía a su congregación: ¿quieres saber si tú amas al Señor con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con tu espíritu y con tu mente? Haz esta prueba y pregúntate: ¿a dónde va tu mente cuando tú tienes soledad, cuando tú estás en silencio y solitud? ¿A dónde va tu mente cuando tú no tienes nada que pensar? Porque no hay nada que pensar en ese momento. Suponte que te vas a un parque, te sientas en el parque y te quedas en silencio. ¿A dónde va tu mente?
se va a pensar en el Señor, en Dios, en los atributos de Dios, en la entidad de Dios, o se va a pensar en el problema que tienes, o se va a pensar en lo que tienes que hacer, o te vas a ir a pensar en lo que te dijeron y que te sentiste de cierta manera dolido. ¿A dónde se va? Porque si va a otra parte, significa que no hemos logrado completamente amar al Señor. Es difícil, yo sé, pero es un proceso. Es un proceso. Y Jesucristo nos dice: carga tu cruz. Y Jesucristo dice: muere a ti. Es exactamente lo que vamos a hacer. Es exactamente lo que nos invita a hacer. Que nos vayamos muriendo poco a poco con ese impostor que llevamos nosotros. De tal manera que al final, cuando no tienes nada más que pensar, empiezas a pensar en Él. Porque lo estás realmente amando a Él, lo estás glorificando y le estás dando gracias a pesar de la enfermedad que tienes, a pesar de que no sabes qué va a pasar en el futuro, a pesar de que no tienes cómo pagar la renta, a pesar que tienes una circunstancia difícil en tu familia y tus relaciones con tus hijos. A pesar de eso, Dios está primero y le das gracias. Y es un proceso, y no te castigues si tú piensas que no amas al Señor en todas esas. Lo que Él te pide es que tengas fe y empieces a morir poco a poco. Tú empiezas a morir poco a poco y lo empiezas a amar en todas esas facetas. Y al final es natural. Él te va a salir y va a ser el primero que tú vas a pensar. Pero fuera de eso sería para un sermón, otro sermón. Pero fuera de eso, ¿saben qué nos dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. ¿Qué pasó con el Leví? ¿Qué pasó con el escriba? Muy seguramente el escriba dijo: bueno, yo amo al Señor, yo sigo la ley, yo sigo el Torah, yo lo sigo a Él completamente. Pero bueno, mi prójimo, yo no estoy seguro quién es mi prójimo. Yo no estoy seguro quién es mi prójimo. Fue muy sincero con Jesús y le dice: ¿quién es mi prójimo? Y es cuando cuenta esta historia. Y le dice: la reflexión que te traigo para el día de hoy es que también, si tú amas y estás en ese proceso de amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, y te preguntas: ¿quién es tu prójimo? Yo te pregunto a ti: ¿quién es tu prójimo? ¿Te acuerdas que tú estás sentado con Jesús en ese momento? Y Jesús te dice: ¿y quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Lo amas? ¿Lo estás amando a tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Y saben qué ocurre? ¿Y qué nos invita el Señor? ¿Sabes qué nos invita el Señor? A que no limites el amor de Dios y lo pongas y lo empiezas a reducir para amar a tu prójimo. Lo empiezas a reducir en 3 categorías que yo quiero que entiendas cómo lo hacemos, para que evites hacerlo y con el poder del Espíritu Santo no caigas en limitar a tu prójimo en 3 categorías. Porque ¿saben qué hacemos? Nosotros empezamos a limitar el amor a nuestro prójimo con el quién. Empezamos a limitar a nuestro prójimo con el cuándo. Y empezamos a limitar el amor a nuestro prójimo con el cuánto. Y voy a explorar cada una de esas 3 para responder cómo nosotros limitamos. Es cuando podemos aplicar lo que ocurrió en la parábola del samaritano. Porque había un hombre que estaba regresando de Jerusalén, que estaba más o menos, hago así porque Jerusalén está más o menos a 800 metros del nivel del mar, e iba para Jericó. Jericó está a 250 debajo del nivel del mar. Estamos hablando que tienes que caminar, ¿cuánto? 1050 metros desde lo alto de Jerusalén hasta Jericó, que queda a 250 metros sobre el nivel del mar. Y es Jericó y Jerusalén, la distancia son como de 30 kilómetros. No sabemos que esa persona si era judía o esa persona era gentil, pero lo más seguro es que esa persona era judía. Lo más seguro es que esa persona estaba bajando de 1000 metros a 250 metros. Y estaba bajando, y las escrituras y los historiadores dicen que es como un trayecto, hagan de cuenta, una montaña que tú estás bajando y que tiene diferentes curvas, ¿de acuerdo? Seguramente tú lo has hecho algunas veces, que estás caminando, estás hiking y tienes que bajar durante una empinada fuerte. Hay también cuevas.
Los historiadores dicen que habían cuevas y en esas cuevas se escondían los ladrones. En esas cuevas se escondían los ladrones y atacaban a las personas que estaban bajando. Luego esta persona, que no sabemos si era judía, si esa persona era gentil, está bajando y lo atacan, le quitan la ropa a esa persona, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Y en el versículo 31-32 resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Los dos, un levita y también un sacerdote. Y quiero que pienses que si tú estás ahí, estabas sentado con Jesucristo, esto debe haber sido un impacto muy pero muy fuerte. Muy pero muy fuerte. Porque los judíos decían: ¿cómo es posible que un sacerdote haga esto? Si la ley del Torá también dice: no te detengas, no te desentiendas del hermano que está en peligro de muerte. ¿Cómo es posible que un sacerdote haya hecho esto? ¿Cómo es posible que un levita, que es el que ayuda al sacerdote en el templo, pueda hacer esto? Que lo vea. Los dos lo vieron, dicen las escrituras. Los dos lo vieron y se desviaron. Y después Jesucristo introduce al héroe de la historia, un samaritano. Quiero que sepas que un samaritano es realmente un enemigo de los judíos, y en el sentido espiritual no se querían. Los samaritanos eran vistos por los judíos como impuros, y también los samaritanos tampoco querían a los judíos, eran totalmente opuestos. Entonces llega un tercer personaje, que es nuestro héroe, que también baja por esa misma montaña y lo ve. En el versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se compadeció de él. Y estamos viendo que Jesucristo nos está mostrando que la compasión viene también atada al amor que tenemos que tener a nuestro prójimo. La compasión es cuando tú ves a una persona que está sufriendo y tú tienes empatía por esa persona, y el dolor de esa persona es como si tú la estuvieras teniendo, como si tú la estuvieras experimentando, y es tan fuerte que te ayuda, es tan fuerte que te motiva a actuar. Es una unión de la empatía con acción. Jesucristo nos está diciendo, nos está mostrando que la compasión no depende de la religión. La compasión no depende de la raza o del prestigio, sino del corazón. Justo cuando estaba en el servicio en inglés, yo estuve en el servicio en inglés, siempre trato de estar en el servicio en inglés antes. Y el pastor Zach utilizó otro verso para este mismo enseñanza, porque parte de lo que queremos también, que nos llama al Espíritu, es que cuando ustedes quieran escuchar el mensaje en inglés, bienvenidos también. Estamos en las mismas series, no te puedes perder, no te pierdes del mensaje. La iglesia es una sola, inglés y español, con mensajes diferentes y contextos diferentes. Pero cuando estaba les confieso, estaba allí, me dijo: quiero que le cuentes a tu congregación la importancia de la compasión, porque en el Sermón del Monte, y esto es nuevo que lo acabo de incluir entre los dos servicios, Jesucristo dice en Mateo 5:48: sean perfectos así como su Padre es perfecto. Yo siempre me he cuestionado, o sea, perfecto en amor, perfecto Padre, es difícil a veces, no sé si estoy siendo perfecto. Pero Lucas, y por eso tenemos que agradecer a Lucas, ¿saben qué palabra utiliza para incluir este verso particular del Sermón del Monte? Lucas escoge la palabra compasivo. Y Lucas dice en 6:36: sean compasivos así como su Padre es compasivo. Así que para ser perfectos como Jesucristo nos invita, es ser compasivos, es poder entender lo que la otra persona está sintiendo, tener empatía y actuar también para suplir esa necesidad. Así eres perfecto en amor.
El que es un discípulo de Jesucristo ama a Dios sobre todas las cosas, pero ama a su prójimo, independiente de la raza, independiente del color de su piel, independiente si cree o no cree en el mismo evangelio, independiente si es de esta iglesia o no es de esta iglesia. Amamos a nuestro prójimo y lo ayudamos porque el que ayudamos es a cualquier persona que necesita nuestra ayuda. Pero les contaba yo que lo limitamos. Ese es nuestro problema. Y Jesús lo dice en esta parábola. Lo empezamos a limitar. El amor que nos invita a hacer, lo empezamos a reducir. ¿En el quién? Primero. Porque a veces pensamos, no, ese es un testigo de Jehová. O no, ese es un musulmán. Ese es un hindú. No, ese es un ateo. No, empezamos a reducirlo en el quién. No, él luce diferente, no es de mi mismo país quizás. Yo no lo voy a ayudar. Yo ayudo a los que creen en Cristo. Yo ayudo a los que son cristianos. No, a él no lo ayudo. Lo limitamos en el quién. Lo primero para que te lo lleves, lo limitamos en el quién. Tu prójimo es cualquiera que esté en necesidad. Absolutamente cualquiera. Independiente de nuevo de su raza, de su cultura y su religión. Por eso en esta parábola el samaritano rompe esas tres barreras y Jesús nos invita a que no lo limitemos. Lo segundo, lo limitamos cuando nuestro amor hacia el prójimo con el cuándo. No, ahorita no tengo tiempo para ayudarlo. No tengo el dinero para ayudarlo. No tengo los medios para hacerlo, yo tengo otras cosas. Empezamos a ponerle límites, a reducir el amor del cuándo. O decimos a veces, no, pero yo lo conozco a esta persona y esta persona probablemente se merece lo que le está pasando. Digo cosas crudas, pero a veces lo hacemos o no. Se merece. Yo sé, él no conoce al Señor, él es infiel con su esposa, empezamos a colocar labels y decimos no. A él no lo voy a ayudar. La semana pasada estuve yendo a renovar mi pasaporte colombiano. El día lunes, justo preparando el mensaje, trato de prepararlo con 2 semanas de anticipación, pero también era la segunda semana ya para trabajar en el sermón, en el mensaje. Y vi a un portocero en la otra acera, vi a un portocero. No sé qué decía su línea, pero pasaba su línea, perdón, un pedazo de cartón, pero seguramente decía I'm hungry, I need help o algo así. No pude leer lo que estaba diciendo. Y me llegó el sermón, me dice, y tengo que confesar de que a pesar de que entendí el mensaje de Jesucristo, a veces colocamos labels y decimos, no, pero esta persona luce drogadicta, esta persona luce con licor, esta persona, si yo le doy algo, ¿será que va a utilizar el dinero para lo mismo y voy a hacerle un mayor mal? Empecé a colocar labels y empecé a justificarme para no hacerlo. Cuando de pronto yo hubiera podido dar la vuelta quizás y volver a entrar por el otro lado y decirle, ¿sabes qué? Ven, súbete al carro. Te voy a pagar el almuerzo. En ese momento era el almuerzo. O yo voy y consigo un chicken filet, lo que sea, una tarjeta de alimento, e ir allá y volver a decirle, mira. O decirle, darme el teléfono y decirle, si necesitas ayuda con trabajo, te podemos ayudar. Limitamos el amor del prójimo con el cuándo. Juzgamos. Y Jesucristo nos dice, no, si quieres ser mi discípulo, no te limites, ni en el quién, ni en el cuándo, ni en el cuánto. Y la tercera es la más impactante. Porque Jesucristo, cuando habla de esta parábola en el versículo 34-35, recordemos que lo que hace el samaritano: se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. No hubo límites, se entregó absolutamente todo. Le proporcionó la ayuda de emergencia inmediata. Tenía vino posiblemente,
lo vendó, quizás se rompió la camisa de alguna manera y vendó su herida. Adicionalmente, ¿qué hizo? Lo llevó a un alojamiento, le proporcionó transporte a esa persona, la subió a su propio caballo y la llevó a un alojamiento, le pagó el hospedaje por adelantado, durmió con él, creó relaciones con él. A mí me impacta porque esto es algo que creó una relación con esa persona. Dijo: voy a pasar la noche contigo, quizás tengo que hacer algo más, pero yo quiero pasar la noche contigo y quiero ver cómo te puedo sanar y continuar sanando. Y al final quizás tuvo que hacer algo y recorrer su trabajo, pero él va y le dice: cuando yo voy a volver, la relación continúa, voy a seguir mirando que tú te cures. Y si el señor, el dueño del alojamiento, tiene que gastar más, dígame cuánto fue, yo lo voy a pagar y yo vuelvo. Es un sanamiento, es una sanación holística, completa, holística, y no solamente dinero. Y a veces solo damos dinero porque pensamos que con eso estamos haciendo, pero no damos la extramilla que nos está llamando Jesucristo. Si quieres ser mi discípulo, ama a mi prójimo y entrégalo absolutamente todo. Gloria a Dios. Y adicionalmente, ¿saben qué es lo que más me asombra? Cuando yo leo los comentaristas, ellos dicen que era una zona supremamente peligrosa donde ocurrían estos ataques. Jesucristo es divino, es perfecto, precisamente usa esta parábola para recordarnos que allí ocurrían esos tipos de ataques. Y es posible que el sacerdote y el levita, cuando lo vieron medio muerto, se asustaron también y dijeron: si yo lo ayudo, voy a atacarme, porque significa que está medio muerto. Los delincuentes deben de estar escondidos muy seguramente en la cueva de acá, así que yo voy a seguir de paso y no voy a parar. Pero el samaritano no le importó. Al samaritano se entregó completamente, incluso arriesgó su vida para estar con él. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Ser discípulo de Jesús no solamente es compartir el evangelio a través de nuestros amigos y familiares, sino también extender el amor de Dios ayudando y sirviendo a aquellos que lo necesitan, sin limitar el quién, sin limitar el cuánto, sin limitar el cuánto, en ninguna de esas tres. Y yo también siento que de pronto el sacerdote y quizás el levita limitaban también el cuándo, porque decían: si yo lo ayudo y este señor se me muere en medio de mi sanación, voy a quedar impuro. Pero yo prefiero estar puro y seguir haciendo los rituales, prefiero hacerlo y seguir haciendo el ritual de adorar al Señor, y siguieron derecho. No nos limitemos, no nos limitemos en el amor a nuestro prójimo. Al final Jesucristo dice, le pregunta: ¿y quién fue el verdadero? ¿Quién es el que tuvo compasión? Y él dice: el samaritano. Ve y hazlo. Yo quiero cerrar con algo que leí en The Holy Longing. Es un libro llamado El Anhelo Santo. Está escrito por Ronald Rorschach y cuenta la historia para explicar realmente la encarnación. Yo creo que la mejor forma de entender esto, la encarnación, quiero que lo escuches bien, la mejor manera de entender la encarnación de Dios que se hizo hombre, la manera como lo presenta este teólogo es preciosa. Y dice: una noche un niño de 4 años se despertó muy asustado. Estaba convencido que en la oscuridad de su habitación había todo tipo de monstruos y fantasmas. Corrió llorando al cuarto de sus padres. Su madre lo calmó, lo tomó de la mano, lo llevó de vuelta a su habitación, le colocó una luz tenue y le dijo: no tienes por qué tener miedo. No estás solo acá, hijo mío. Dios está en la habitación contigo. Pero el niño respondió: mami, yo sé que Dios está acá, pero necesito que alguien en esta habitación tenga piel. Necesito que alguien en la habitación tenga piel. Dios sabía que necesitamos la piel de Dios. Por eso envió a su Hijo, para que muriera por nosotros.
y nos diera salvación eterna. Y Él ha resucitado y nos dejó el Espíritu Santo. Y te llama a ti. Y te llama a ti para que tú seas la piel de Jesucristo ayudando a aquel que lo necesita. Él te llama a ti para que tú tengas la piel de Jesucristo y tengas compasión con el que te encuentres y no lo juzgues por quien es. Porque de pronto lo juzgues por lo que le ha pasado a él y que no se lo merece. Y que te das realmente tú la piel de Jesucristo para ir la extramilla y entregarte completamente con el cuanto. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por ese llamado, Señor, a que seamos perfectos en amor. Que claramente nos estás diciendo que tengamos compasión, Señor, con el prójimo con el cual nosotros nos encontramos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser la piel de Cristo con todas las personas que nosotros nos encontremos, Señor. No solamente discipulándolos, sino aquellos que no conocen también a Cristo y quizás tengan otras creencias, Padre mío, que nosotros podamos ser esa piel de Dios para ellos. Danos el poder del Espíritu Santo para hacerlo, Padre. Oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén.